este y de otros temas y de esta nueva crisis y de lo que se espera nuevamente con la designación del gabinete con el excongresista Richard Arce, que ya está enlazado con nosotros. Buenos días, señor Arce. Gracias nuevamente por este enlace. Gracias a ustedes, Claudia, Pamela. Muy buenos días. Bueno, ¿qué esperar de esta nueva crisis? ¿De la crisis nuevas oportunidades o es una crisis que desnuda nuevamente a la incapacidad del gobierno de no tomar buenas decisiones? Lamentablemente esto es reiterativo y esto se ha venido viendo desde el primer día que asumió el presidente. Hay un viejo adagio que dice: lo que mal empieza, mal acaba. Y con objetividad recordemos bien cómo fue la elección de ese primer gabinete de ministros, entre gallos y medianoche, para ser literal, porque fue a medianoche que juramentó, y recordemos bien que dos ministros muy importantes como el de Economía y el de Justicia no juramentaron el primer día. Es sorprendente, van a ser 3 gabinetes de ministros en 6 meses, porque juramentará en hoy día, mañana, o viendo quién quiera asumir esta responsabilidad, porque considero que gente honesta, transparente, con una trayectoria, no creo que va a caer en el juego de asumir tremenda responsabilidad cuando tenemos a un presidente dubitativo, a un presidente pusilánime, que no tiene la capacidad de liderazgo como lo ha demostrado en este escándalo con la policía, que ya un portal noticioso ha mostrado que habría actos de corrupción vedados muy graves, como el tráfico para los ascensos. Se habla de $25,000 para pagar un ascenso a general y 5,000 soles para los destaques, para los cambios de la policía. Y ahí se habla hasta de 1.500 oficiales que fueron trasladados justamente a cambio de dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El presidente tenía que mostrarnos en este momento justamente cuál es su posición, si está al lado de la corrupción o está al lado de la dignidad de un país. Entonces, ahora, señor Arce, lo que estamos viendo es simplemente un desmadre que hay en este gobierno. Señor Arce, esto demuestra, tal y como lo han estado diciendo la exministra Vázquez y el exministro Guillén, que hay detrás del presidente pues una serie de personas que parece que están tomando las decisiones por el señor Castillo, o esto es responsabilidad directa de él como cabeza de gobierno. Toda la responsabilidad recae en el presidente. Y vamos a recordar la entrevista de CNN donde le decían si él no tiene la capacidad para elegir a las personas. Con objetividad, Pamela, ¿cómo puede ser posible que el Avelino Guillén, ministro saliente del Ministerio del Interior, mencione que existe un gabinete bajo la sombra? Y ahora con la carta de renuncia, lo que ha dicho la señora Vázquez es que en este gobierno hay corrupción. Esto es realmente gravísimo. Y fíjate un dato que tal vez pasa desapercibido. Ante esta situación, lo que hace el presidente es el enroque que decía Avelino Guillén, ¿no? O sea, tenemos problemas, pero te ofrezco otro servicio. O sea, la manera de pensar la política como si fuera una especie de prebenda, de que te voy a conformar con algo, mientras que tú estás denunciando algo gravísimo, como es la corrupción. Pero no es la corrupción ahí del menudeo, de la corrupción en instancias inferiores, no, acá es donde se toma la decisión de gobierno, y esto es gravísimo. Acá no hay un presidente que ha venido a aprender. Lo que estamos viendo es que hay actos de corrupción que presuntamente el propio presidente de la República estaría respaldando. Es así de concreto. Y fíjate, ya el reflejo político de reaccionar, por ejemplo, habló Avelino Guillén de 2 semanas de estar esperando la respuesta, y recién el presidente responde, entre comillas, porque al final lo que ha hecho es retirar a todo el mundo, no está confrontando la corrupción como corresponde con las denuncias respectivas, porque respalda justamente a estos asesores de poca monta, que no tienen ni siquiera mucha trayectoria, pero que están tomando decisiones de gobierno y que lo están llevando al cadalso. Ahora, señor Esto va a Arce, terminar muy mal. Sí, ¿cuál es el camino? Yo lo leía en Twitter y usted ha puesto: salgamos a las calles a defender finalmente la democracia. ¿Cuál es la lectura tras ese tuit? Para usted, ¿cuál es la salida? Mira, el presidente tiene en sus manos la última oportunidad para mostrar al país que tiene compromiso y que evidentemente las serias denuncias, que inclusive los reportajes periodísticos de este fin de semana muestran que ahora hay gente que
se ha hecho rico en un país pobre, como él tanto mencionaba en campaña, y que Ahora, está pero muy ¿usted relacionado cree que a esta va a eso. ser la gran oportunidad? Porque, a ver, ¿qué opina de lo que ha generado Valdemar Cerrón con esta autoproclamación de premier? ¿Que para usted hay un mensaje detrás de eso? Definitivamente, Claudia, pero si me permites ahí responderte lo anterior respecto a qué debe hacer el presidente, porque es él el que va a tomar la decisión. Va a conducir su gobierno a una renuncia, a una posible vacancia, o simplemente va a hacer un cambio radical dentro de su gestión para que pueda ordenar la casa, para que pueda expectorar a toda esta gente que está involucrada en actos de corrupción. Entonces depende mucho de a quién nombre como ministros. El gran problema que tiene está contra la espada y la pared, objetivamente. Personas con trayectoria, con responsabilidad, con compromiso, creo que difícilmente le van a aceptar al presidente. Pero digamos, porque la señor carta, Arce, si se concreta lo que ha dicho el señor Valdemar Cerrón, así sea un desliz en las redes sociales, es irse contra la espada finalmente, porque eso es un gabinete que el Congreso no va a aceptar. y tampoco el país. Si él ha visto las encuestas, y él tiene que ser objetivo, las encuestas son la fotografía del día, ¿No pero estaría, tres cree usted, encuestadoras muy forzando importantes. una Sí, segunda permíteme, censura claro. para de allí provocar un posible cierre de Congreso? Evidentemente puede ser una estrategia, la estrategia marxista de agudizar las contradicciones, o sea, llegar al extremo de la polarización y la confrontación para que en ese momento, al tener el poder, pueda controlar supuestamente la situación. Lo que no entienden es que nuestra democracia y nuestras instituciones en el país ya tienen, estamos hablando de desde el año 2022 años que hemos recuperado la democracia. Eso ha fortalecido nuestra institucionalidad. Hay mecanismos de autocontrol. El Tribunal Constitucional está vigente. Este Congreso, que también está altamente cuestionado, evidentemente va a tener una acción y una actuación muy importante, pero el objetivo es que nos está llevando a una crisis y esto va a tener un efecto directo en la economía y eso va a afectar directamente a los bolsillos de las personas. Sí. Entonces, acá el presidente, cuando vemos a Valdemar Cerrón y vemos a todo el cogollo de Perú Libre emocionados con esta situación para tomar el poder como una pretensión justamente de controlar al gobierno, lo único que están haciendo es que están empujando al abismo al gobierno, porque definitivamente las encuestas lo dicen, están en el borde del 65% de desaprobación. Claro, está perdiendo Fíjate, apoyo del y, pueblo. no, y lo dicen diferentes encuestas, acá no están ni siquiera direccionados, ni se puede hacer cualquier tipo de interpretación antojadiza. Su aprobación no llega ni al 23-24%, entonces con objetividad. Lo que tiene que hacer el presidente es convocar un gabinete de ancha base con personalidades que tengan una trayectoria que sobre todo garanticen que van a erradicar la corrupción, porque parece que Palacio de Gobierno se ha convertido en una especie de mercado persa, donde se ofrece de todo y cualquier gestor de intereses puede asistir. ¿Cómo es posible que a Palacio de Gobierno vayan proveedores que después ganan Proveedores licitaciones? cuestionados. Y oh, Y sorpresa proveedores para el cuestionados, presidente. exactamente. Él siempre se hace el sorprendido. Gracias, señor Arce, por haber estado esta mañana con nosotros. Es un día importante. Esperemos que esta desidia presidencial no se vea reflejada en más silencio, en un momento como el que estamos viviendo, donde necesitamos, como usted dice, un cambio de timón. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.